Pichincha Universal, generando noticias. Abogado de Laura T. Resultados de la diligencia en el caso Sobornos 2012-2016. La persona aludida rindió su testimonio anticipado ante la jueza Daniela Camacho, asistente de Pamela Martínez, ambas procesadas en el caso Sobornos 2012-2016, rindió este domingo 1 de septiembre su testimonio anticipado ante la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal Diana Salazar y los abogados de otros vinculados en este proceso. Su versión se basó en un supuesto esquema de aportes que se habría dado para la campaña electoral de Alianza País, y para explicarlo empleó un papelógrafo. En este sentido, dijo que Martínez le habría pedido llevar un registro en Excel en el que consten los ingresos y egresos, y de esto nada más. Para esto entonces le consultamos precisamente por qué esta diligencia en donde solamente se ha ratificado Laura T. en su versión original. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Que se haya ratificado al 100% y solo haya repetido su versión, no es tan así. ¿Cierto? Ya, es lo que se recoge por lo menos en los medios. Bueno, no, de hecho, Laura creo que ha dicho y ampliado un poco más respecto a sus dos versiones, porque primero rindió el primer día que pude conocerle, que fue en flagrancia, rindió una versión bastante de sorpresa. Recordemos que la investigación previa duró horas, y cuando le pidieron la versión, obviamente no sabíamos bien de qué se trataba específicamente. Su segunda versión la rindió en el caso de concusión, que después se unió a este caso, y de igual manera no pudimos decir mucho porque no sabíamos de qué se trataba. El testimonio fue más un tema revelador respecto a lo que ella conocía y sabía de todo este entramado. No puede ella acusar directamente o señalar con el dedo de qué se trataba o de qué no se trataba esto, porque cuando a ella le ordenan sistematizar, lo que ella iba recopilando era la información que le iban pasando. Recordemos, en el testimonio da algo revelador ella, que a ella cuando le contratan los primeros días, los primeros meses, fue para sistematizar las hojas de vida que estaban en la presidencia, producto. Ustedes conocen muy bien cómo es esto, ¿no? La gente por lo general manda las hojas de vida, ¿no? Entonces ella comienza a sistematizar esto y lo hace en un tiempo, digamos, récord. Tenían programado que iba a hacerlo en un año, lo hizo en 4 meses. Y lo sistematizó de tal manera que esto ahora se conoce como la red socioempleo. O sea, ¿fue muy eficiente en su trabajo, sí, por pedido o porque ella es eficiente? Ella siempre ha sido así. Ya. Ella tiene 25 años de carrera en la función pública. Entonces no era ninguna parecida tampoco justo en el gobierno de Correa. Entonces, después de esto pasan a sistematizar o le ordenan sistematizar estos rubros, donde le pasaban a través de papelitos qué tenía que hacerlo y cómo tenía que hacerlo. ¿Para qué sistematizar? A ver, en un principio ella tiene entendido que esto fue a raíz de una reunión que tuvo la señora Pamela, que de hecho, muchas gracias por proteger el apellido de ella, creo que son el único medio que lo ha hecho. A ella se le dispuso que por órdenes de Rafael Correa y de Jorge Glass se iba a comenzar a sistematizar esta información o estos rubros para las campañas electorales. Jamás se le especificó el porqué, las razones, el fondo del caso. Porque el tema es que una suspicacia podría dar a entender que si es que algo es ilícito, no debería dejar un rastro. Yo pensaría que sí. Bueno, eso habría que preguntarle también a Pamela M. y al señor Correa y al señor Glass por qué se les dispuso en su defecto sistematizar esto. Yo también pienso lo mismo. Nadie es lo suficientemente ingenuo para aceptar algo así. Más que todo para solicitar que se haga algo así, peor por una funcionaria. Ahora bien, Laura sistematiza toda esta información. La información consta dentro de los expedientes, tengo entendido. Lo curioso es que ella lo hizo siempre a través de una flash memory. Y, oh sorpresa, también asoma dicha información en un correo electrónico de una persona que no está procesada, que es el señor Cristian Paredes. Lo cual da a entender que en efecto ella no fue la única que manejó esa. Pero fue enviado desde un correo de ella.
No precisamente, Laura jamás utilizaba su correo electrónico para remitir ese tipo de documentos, peor al señor Paredes. Ya. Ujú. Ahora, el peritaje en este tipo de documentos digitales, ¿cómo opera? Bueno, el peritaje es un tema bastante técnico, ¿no? Tengo entendido que la documentación fue encontrada en la computadora tanto de la presidencia así como de la Corte Constitucional. Fueron encontrados estos documentos que Laura dice habían formateado el CPU de las computadoras cuando salieron. Sin embargo, hay que recordar que la información, así sea borrada, siempre queda reservada en el CPU o en la memoria de los discos duros. Entonces tengo entendido que lograron salvar esa memoria y salió estos archivos precisamente. ¿Hay manera de contar con un registro, marca de la fecha en la que haya sido creado el documento? Claro, por supuesto. Incluso el registro, como todo documento electrónico, siempre va a dejar una huella. El día que fue creado, el día que fue salvado, posiblemente también se pueda detectar el día que fue eliminado. Ajá. Entonces, por eso es que es tan difícil el forjar ese tipo de documentos dentro de una experticia de este calibre, ¿no? Ya. ¿Ese peritaje fue cumplido en este proceso? Claro, por supuesto, hicimos la diligencia, inclusive estuvieron presentes, si mal no recuerdo, tanto los abogados de Pamela, de la doctora Pamela, así como nosotros. ¿A cuándo se remonta esa creación del documento? La creación del documento, bueno, son varios documentos. Sí. Por ejemplo, si mal no recuerdo los nombres de los documentos, Victoria 2 está aproximadamente para el 2012, que era respecto a las campañas electorales del 2012. Está Victoria Andrade Listado, que es del 2011, que era para el tema de consulta popular, que lo mencionó Laura, y así sucesivamente, ¿no? Hasta Verde Final, que tengo entendido encontraron en la Corte Constitucional. ¿Qué era? ¿De qué fecha? Que era el último documento, esto es más o menos para el 2016-2017. Ese también entonces fue verificado. Claro, por supuesto. Pero ese tiene que ver con la campaña de Lenín Moreno. No, específicamente este Verde Final fue lo que quedó de remanente de las campañas electorales previas a la última, ¿no? ¿Cómo es esto? Para entenderlo bien. Perdona, me pongo abogada del diablo, pero No, es que no, me tranquilo, surgen muchas están inquietudes en así. todo su derecho. De hecho, creo que el país está en todo su derecho Claro. a conocer la verdad. Si no, no tendría nada que hacer aquí en esta entrevista yo. Por supuesto. A ver, el tema del 2016, de este último archivo, Ujú. es lo que se denominaba en la conexión con este supuesto fondo de solidaridad. Digo supuesto porque a ciencia cierta no se conoce bien cómo funcionó. Ujú. Lo que nos ha comentado Laura y lo que mantuvo en su testimonio es que este fondo era alimentado por los remanentes o en los rubros que quedaban disponibles, ¿no?, en efectivo. Entonces, este archivo Verde Final, que fue alimentado en el 2016 hasta el 2017, ya les voy a explicar por qué. Sí. En el 2016 se mantuvo porque eran los rubros que quedaron de las anteriores campañas, ¿ya? Quedaron ahí, tengo entendido que quedó unos rubros considerables. Y en el 2017 obviamente ya le disponen a Laura destruir todo esto respecto a lo que pasó con el ingeniero Jorge Glass, respecto a la prisión preventiva y posterior enjuiciamiento del anterior vicepresidente. Ya, muchísimas gracias por esa Ujú. explicación. Ahora, estaba buscando nada más un par de datos de quienes, en cambio, en el lado de la defensa de los acusados, han manifestado que ha existido muchas irregularidades en el proceso. Por ejemplo, a Cristian Viteri le llama la atención que el cuaderno de Pamela M. Fue pues, vulnerado justamente en la parte en la que se ubica su... ¿cómo se llama? El código de barras. Código de barras, de lo que puede detectar la fecha de impresión. Y bueno, entre otros elementos, el propio expresidente Correa ha manifestado en distintas alocuciones que es un caso que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué ustedes podrían decir sobre los temas de supuestas irregularidades durante el proceso? Bueno, yo creo que todas las partes procesales tienen el derecho de poder criticar y obviamente solventar
lo que ellos consideren que sean irregularidades dentro de un proceso. Estamos hablando que se les está siguiendo un proceso penal y no a todos, por no decir a nadie, le cae bien un proceso penal, sea quien sea la persona, porque atrás de él está todo un nombre, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el tema del cuaderno de la señora Martínez, para mí, como sujeto procesal y como defensa de Laura, se me hace... Primero sería irresponsable pronunciarme al tema porque realmente yo no he visto una pericia que se concrete respecto a si es que es verídico o no es verídico el cuaderno. El señor Viteri ha sustentado que el cuaderno no es verídico. Tengo entendido que ha ido a México, inclusive un equipo a sustentar. Él tiene todo el derecho y creo que Fiscalía tiene que darle el derecho. Claro. Al igual que si lo para alega, que en derecho se juzgue. Por supuesto. Estamos hablando, y yo siempre voy a ser sincero, yo pienso que si se va a juzgar y tal o cual persona es culpable, que sea en derecho lo que se le juzgue, que no sea de otra manera. En caso contrario estaríamos recayendo en una revancha sin límites y el día de mañana el gobierno que venga de turno podrá hacer lo mismo. Lo mismo con el actual. Exactamente. Los precedentes que se puedan nacer de lo que estamos haciendo en la actualidad, es posible que nos revuelva o se nos devuelva. Claro. O sea, eso es un precedente que puede ser muy peligroso, ¿no? Por supuesto. Si es que se persigue personas, no delitos. Exactamente. Ya. ¿Cuál es el siguiente paso en la defensa de Laura T? Bueno, el día de mañana tenemos que escuchar el testimonio anticipado de la señora Martínez. Vamos a ver qué otorga la señora Martínez y qué dice, ¿no? Para ella, supongo yo, es un tanto delicado y complicado también, porque va a estar en ese nivel de no autoinculparse, pero al mismo tiempo tratar de dilucidar una verdad histórica, una verdad que debe ser sustentada en documentos. Claro. Si algo nosotros tuvimos como defensa técnica de Laura fue decirle que diga la verdad acorde a lo que podemos demostrar con documentación. Todo lo que dijo Laura fue sustentado y ha sido sustentado con documentación. El ir más allá hubiese sido irresponsable. Entonces, la señora Martínez tiene un reto grande. Después de ello, obviamente, seguir aportando los elementos de descargo, que tengamos respecto a Laura, porque seguimos sustentando que ella es inocente dentro de este caso, hasta obviamente la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, que será después del 29 de septiembre que termina la instrucción fiscal. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaba viendo unos elementos que me enviaron por interno respecto de cierta especulación de la estrategia de la defensa, pero creo que no viene al caso. Más bien veamos cómo desarrolla todo este tema y le invitaremos en una futura ocasión. Yo les agradezco el espacio y muchísimas gracias por haberme recibido. Muchísimas gracias. El abogado de la ex asesora de Pamela M., Laura T., ha estado con nosotros para hablar sobre la diligencia en el caso Sobornos 2012-2016. Muy gentil. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.